me ha tocado hablar del manejo del dolor miofacial y cómo poder mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Yo soy anestesiólogo, como me ha dicho, y soy responsable de la unidad del dolor del complejo hospitalario Ciudad de Jaén. En cuanto a el síndrome miofacial, presenta el mayor grupo de enfermedades con problemas médicos, tanto agudos como crónicos, que está infradiagnosticado y subtratado. La prevalencia, ¿qué significa la prevalencia? El porcentaje de pacientes que padecen esta enfermedad. En atención primaria se habla que de un 30%, pero yo creo que la prevalencia es mayor, puesto que en primaria se explora menos a los pacientes, tienen menos tiempo, entonces no es que la prevalencia sea más baja, sino que se diagnostica menos. Y por otro, la unidad de dolor tenemos más tiempo para dedicarle a nuestros pacientes y la prevalencia es más alta, dependiendo del tipo de unidad de dolor que sea, de primer, segundo, tercer nivel, pues la prevalencia es más alta. El porcentaje de pacientes con dolor miofacial puede llegar hasta el 90%, que 1 de cada 10 pacientes pueden tener un dolor miofacial. ¿Qué significa o qué es la definición de dolor miofacial? Pues consiste en que el dolor es de origen musculoesquelético y que tiene una serie de características. Por un lado, tiene que tener un dolor en una zona vecina o referida a un músculo afectado. Por otro lado, tiene que tener la existencia de un punto gatillo, es decir, una zona súper sensible al dolor. Si no existe el punto gatillo, no podemos diagnosticar de síndrome miofacial. Y por otro lado, el acortamiento de ese músculo, que es lo que va a producir una disminución de la amplitud de movimiento, ¿vale? No sé si apuntar allí arriba. Hay que apuntar allí, ¿vale? Los componentes del síndrome miofacial, hay una serie de componentes, que será la presencia de ese punto gatillo, que es lo que significa, es un foco de irritabilidad del músculo exquisita a la presión. Cuando nosotros presionamos con una serie de centímetros por cuadrados, entonces produce un dolor exquisito esa presión. Le he dado sin querer. Os ha saltado. Vale. La presencia de una banda muscular tensa palpable, es decir, la tenemos que palpar, a veces es visible, pero lo normal es que sea palpable, la tenemos que tocar con el dedo y explorarla. Y un dolor referido que se origina, ese punto gatillo, en un lugar diferente a donde está el dolor. Por ejemplo, en el trapecio puede doler un dolor a nivel de la cabeza o cervical, o cuando tenemos un dolor del síndrome miofacial iliosoa, a veces se da un dolor irradiado a la ingle. Y no sigue la distancia o el trayecto de un dolor radicular, como es una radiculopatía, por una hernia discal que sigue el trayecto de una pierna, es diferente, ¿vale? En cuanto a la fisiopatología, ¿cuál es el mecanismo que se produce? No existe ninguna teoría actualmente aceptada, aunque parece que existe un componente autonómico, una liberación de sustancias vasoactivas, y otro que produce una sensibilización a nivel central. La fisiopatología pues, produce una lesión, una isquemia o un trauma, puede producir una liberación de sustancias vasoactivas por un lado y una estimulación de células inflamatorias. Esto va a originar una sensibilización de receptores de dolor, nociceptores, que esto origina un espasmo muscular, y ese espasmo muscular produce fenómenos isquémicos y esa estimulación de puntos del espasmo muscular y sensibilización de más nociceptores produce una sensibilización central, y que esa sensibilización central va a ser la responsable del dolor referido a distancia. ¿Cómo identificamos los puntos gatillos? Hemos dicho que si no tenemos puntos gatillos no existe dolor miofacial, primero hay que diagnosticarlo. Y tiene una serie de criterios que nosotros hablamos de criterios esenciales, como son la banda tensa palpable en los músculos que son periféricos accesibles, los músculos profundos como son el cuadro lumbar, el psoas ilíaco, el piramidal. Eso cuesta más trabajo porque es más profundo, pero en los periféricos sí tenemos la banda, podemos tocarla. El dolor exquisito a la presión cuando nosotros palpamos el nódulo, y el reconocimiento que el paciente nos dice que ese dolor se reproduce cuando tocamos ese punto. Y la limitación de ese movimiento, puesto que el músculo está contracturado y tiene limitación a la movilidad. Y unos criterios que son confirmatorios, como es la identificación, que puede estar o no, o la identificación visual o táctil de respuesta al espasmo, una respuesta de espasmo a la inserción de una aguja, y la demostración electromiográficamente de esa actividad eléctrica de ese músculo. Nosotros utilizamos un electromiógrafo superficial. Cuando introduce la aguja hay más actividad y desde el punto de vista sonoro produce un ruido diferente a cuando no hay actividad eléctrica. ¿Vale?
¿Cómo se trata o cuál es el tratamiento principal del síndrome miofascial? Pues el objetivo principal es restaurar la longitud normal de reposo de la fibra muscular, de esa contractura, y eliminar esos puntos gatillo. Son fundamentalmente importantes el tratamiento multidisciplinar, el apoyo psicológico y la ayuda de rehabilitación. Y suele ser más acertado empezar con técnicas no invasivas, ser lo menos agresivo posible, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos que apoyarnos en psicología, rehabilitación, y cuando ya eso falla y no son rebeldes al tratamiento, lo actuaríamos nosotros en las unidades de dolor. Inicialmente utilizamos fármacos, unidad de medida física, masaje, fisioterapia, añadiendo cambio de estilo de vida. Es decir, muchas veces tenemos dolor a nivel cervical, puesto que estamos todavía cogiendo peso, entonces ese dolor estamos estimulando el músculo responde contracturándose. Pacientes que están todos los días sentados como camioneros y taxistas, pues a veces da un dolor lumbar que suele ser por contracción del psoas ilíaco. Eso, pues, cambiando estilo de vida, pues, o mejorando, o intentando, pues puede mejorar el paciente. Y se han utilizado muchos fármacos, como los antidepresivos, los anticonvulsivantes, algunos analgésicos puros, paracetamol, metamizol, antiinflamatorios y relajantes musculares. Pues cuando todo esto falla, también podemos utilizar terapias físicas, como son el frío, el calor, la acupuntura, que esta mañana hemos estado hablando mucho de la acupuntura, que los puntos gatillos prácticamente suelen corresponder muchas veces a puntos de acupuntura. El ejercicio de estiramiento, al paciente explicarle cómo tiene que estirar ese músculo, cómo hay que relajarse. El estrés también produce contracción muscular. Todo eso, el cambiar el hábito de vida del paciente, hace que mejore o que no se produzcan esas contracciones, ¿vale? Y esto debe de ser de manera continua. Lo que no puedes decir, yo te hago esto una semana, te vas a tu casa y vuelves al final se repite. Lo suyo es que hay que enseñarle al paciente a hacer esos ejercicios de estiramiento, que lo haga en su casa, para evitar que se recaiga el paciente. Pues tras realizar todas estas medidas, hay pacientes que son rebeldes al tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cuando nosotros hacemos técnica de infiltración, bien con anestésicos locales, bien con corticoides o bien con suero fisiológico. Lo normal es que lo que hacemos primero es hacer un diagnóstico. Si no sabemos exactamente, hacemos un bloqueo diagnóstico que suele durar poco tiempo, con un anestésico local, y si ese bloqueo diagnóstico se le calma el dolor, mejora el paciente, es cuando nosotros utilizaremos otra técnica o otro producto, que es la toxina botulínica, el Botox, que ahora se utiliza mucho para las arrugas, pero se utiliza también aquí, porque hace un bloqueo de la placa motora, que luego veremos, y va a ser de más larga duración, ¿vale? Podemos hacer, como en la acupuntura, punción seca, introducimos la aguja y ahí a veces podemos ver la respuesta al espasmo, otras veces no, anestésicos locales, y si se consigue ese alivio del dolor, hemos llegado al diagnóstico, lo que hacemos es utilizar la aplicación de toxina botulínica para alargar el tiempo. ¿Vale? La sistemática que nosotros seguimos en la unidad de dolor, la sistemática de trabajo de cómo vamos a abordar el paciente. Pues primero hacer una buena historia clínica. Yo tengo un paciente, un compañero, el familiar de un compañero mío, que me dijo, mira, lleva a mi hermano X tiempo con un dolor en la cabeza, cervical, aquí es frontal, y le van a hacer hasta un tal. Digo, mira, la he explorado el trapecio y eso. Y me dice, pero, y digo, le pregunto, ¿dónde trabaja? Dice, bueno, pues que lleva 2 meses, en Jaén trabaja mucho con la cintura, con una máquina, chiquitín, dale que te pego. Entonces digo, pues explóralo, hazle un punto, quítale, ponle el lidocaína en el punto gatillo, vale, mejoró, pero a las 2 semanas el paciente le cambió. Digo, tráetelo y lo exploro. Le puse toxina botulínica y eso hace ya 3-4 años. El paciente mejoró espectacularmente y no he vuelto a ver. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que una anamnesis importante, que tú le expliques dónde trabaja, ya te va a dar a orientar cuál es un paciente que trabaje como taxista o camionero, y te está diciendo que tiene un dolor en la ingle, que lleve, le cuesta trabajo, o a lo mejor tiene un psoas ilíaco. Y todo eso te va a orientar. ¿Por qué es importante? El diagnóstico y la exploración, ¿vale? Y una buena anamnesis. A partir de ahí te sacas el 50% del diagnóstico en estos pacientes. Y la realización de bloqueos diagnósticos, como hemos dicho antes, y la toxina botulínica, ¿vale? En la toxina botulínica hay muchos estudios, hay bastantes estudios randomizados,
en el cual demuestran que mejora bastante el dolor miofascial, pero hay otros que no. Dependiendo del estudio que cojas, pues unos te dicen que sí, otros que no, que hay que hacer más estudios. En principio nosotros nos está yendo bastante bien y aparte de lo que produce la toxina botulínica es el bloqueo de un neurotransmisor en la placa motora, que es la inhibición de la liberación de acetilcolina, que puede durar ese bloqueo 3-4 meses, y ese bloqueo neuromuscular lo que hace es que progresivamente se vuelven a hacer nuevas placas motoras y, claro, a los 3-6 meses vuelve a ver la misma placa motora y se vuelve a contracturar el músculo. Entonces, si no lo mandamos a rehabilitación después de hacer un bloqueo, el paciente puede volver a recaer. ¿Vale? Y otra cosa que también se está diciendo, que no solo produce un bloqueo a nivel de la placa motora, sino que también tiene efectos antinociceptivos por la inhibición de una serie de neurotransmisores nociceptores, como la sustancia P, el glutamato. Por tanto, actuaría a dos niveles. Uno, a nivel bloqueando la liberación de acetilcolina en la placa motora, produciendo un bloqueo neuromuscular un poco más largo, y otro a nivel de inhibición de sustancias nociceptoras. ¿Vale? Pues como conclusión, ¿qué tenemos que decir? Que para hacer un buen diagnóstico correcto del paciente, hacer una buena historia clínica y una buena anamnesis, puesto que en las pruebas complementarias, ninguna o la mayoría de las veces salen negativos. Hay un pequeño problema en pacientes con un piramidal, que a veces tiene una hernia discal L5-S1, que da casi una clínica como un piramidal y no saben muchas veces que es difícil diagnosticar. ¿Qué hago yo? Le hago un bloqueo diagnóstico del piramidal con lidocaína. Si mejora el piramidal y después le ponemos toxina. ¿Qué no mejora? Le hacemos un bloqueo epidural. Eso ya te lo va dando la experiencia y va viendo. Otra, que requiere un tratamiento multidisciplinar. Es otro punto importante en este paciente. No vale llegar a la unidad del dolor, le pincho y que se vaya a su casa, ¿no? Nosotros después lo mandamos a rehabilitación, le decimos, vaya usted y que le haga estiramientos para que eso no se vuelva a repetir. Punto 3, que hay que iniciar primero con medidas conservadoras, porque un porcentaje importante mejoran con esas medidas, no hace falta hacer infiltraciones. A veces las infiltraciones producen también dolor, incluso un efecto que hay que tener en cuenta. Y en pacientes que son rebeldes, a utilizar las técnicas que hemos comentado, técnicas invasivas, y en los que con anestésicos locales mejoran, pero el tiempo de duración es corto, pues cuando nosotros utilizamos la toxina botulínica. Y yo creo que básicamente eso es lo que quería transmitir. Muchas gracias.